Revelamos lo oculto en la escuela, escalofriante invocación y otras historias. EMBRUJADAS. Ana, con su mochila llena de expectativas, pisó el terreno polvoriento de la antigua escuela, donde se oía un murmullo incesante entre las paredes desgastadas. La comunidad la miraba con recelo, y el ambiente se sentía tenso. Aquella edificación, mártir de tragedias pasadas, susurraba secretos oscuros que parecían aferrarse a cada rincón. Desapariciones, gritos en la noche, resonaban las historias en su mente, y por un momento, el aire pesado le hizo temblar. Las miradas de sus nuevos alumnos lastradas por el miedo, traspasaban hasta lo más profundo de su ser. El primer día de clases, Ana intentó sonreír, conectar con aquellos niños que llevaban consigo el peso de un barrio olvidado. Sin embargo, las miradas frías la atravesaban. Sus corazones, pequeños y asustados, se mostraban desconfiados. Ana respiró hondo, pero su pecho se sentía como si una sombra la ahogara, como la penumbra que abrazaba las paredes. Con cada risa apagada y cada murmullo inquieto, el aula se cargaba de un aire siniestro, implacable. Las luces parpadeaban, iluminando desgastados murales que parecían contar historias de pérdidas. Un rayo retumbó en el cielo, y una tormenta intensa comenzó a arremeter contra la escuela, dejando el casco de su esencia marchita aún más sombrío. Aquí, nadie quiere a los nuevos, pensó Ana mientras se temblaba de frío. Fue entonces, cuando un grupo de niños, movidos por la curiosidad, sugirió una invocación en la sala más olvidada. Es solo un juego, dijeron, pero aquellos ojos ansiosos parecían albergar más que un simple desafío. Ana, cansada y un poco escéptica, sintió el impulso de protegerlos, pero al ver la luz en sus caras, decidió ceder. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Entonces, las palabras comenzaron a fluir entre los niños, suaves, como un susurro incesante, mientras hacían la invocación. De pronto, todo cambió. Una sombra gruesa se deslizó por el salón, y murmullos escalofriantes llenaron el aire. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna, y los niños, entre gritos de emoción y pánico a la vez, comenzaron a desaparecer uno a uno, tragados por la oscuridad. Un sudor frío empezó a empapar su frente mientras miraba, impotente, cómo se esfumaban. El miedo se extendió por la comunidad como una plaga, y la incertidumbre hizo que los padres buscaran culpables entre murmullos de acusaciones. Las miradas que antes la habían evaluado ahora se tornaron en acusaciones. Ana, aterrada y cada vez más aislada, supo que debían actuar. ¿Debo confiar en alguno de estos?, se preguntó, mientras las notorias tensiones la flanqueaban. La angustia crecía, y su instinto de supervivencia despertaba, pero al investigar, descubrió algo más horrible que las desapariciones. Un miembro venerado de la comunidad ocultaba un oscuro secreto relacionado con la tragicomedia del lugar. Sus ojos, ahora perdidos, bien podían ser la clave a la verdad. Sin embargo, un grito desgarrador resonó en el aula, rompiendo su trance. Ana se quedó paralizada, el horror alcanzando niveles inimaginables. ¿Podría realmente haber alguien a quien evitar en homenaje a un pasado terrorífico? ¿O lo más aterrador aún estaba por venir? Los ecos del grito aún reverberaban en su mente mientras Ana se movía por los oscuros pasillos de la escuela. Cada sombra parecía cobrar vida. La incertidumbre crecía con cada paso que daba, la sensación de ser observada se intensificaba. Miraba con desconfianza a su alrededor, temiendo lo que pudiera acechar más allá de las puertas desgastadas. La tormenta rugía afuera, y cada relámpago iluminaba brevemente las menciones de terror que decoraban las paredes. Las palabras de los niños, en su extraño juego de invocación, resonaban en su mente, un canto que parecía invocar algo más allá de esta realidad. Ana recordó a los niños. ¿Dónde estaban? La idea de perder a aquellos pequeños inocentes la atormentaba.
Su corazón se aceleró. Debo hacer algo, pensó, sintiendo una desesperación creciente que la empujaba hacia la sala de clases. No podía regresar a la comunidad sin tener respuestas, su responsabilidad como maestra la mantenía alerta. De repente, un ruido sordo la detuvo en seco. Provenía de la sala oscura al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y un aire gélido se escurría por la rendija, como si un vórtice de pesadillas habitara en su interior. Ana sintió que una fuerza invisible la atraía, un impulso casi sobrenatural. Con cada paso que daba, el pánico y la curiosidad luchaban en su interior. Al cruzar el umbral, un olor a humedad y descomposición la golpeó. La sala estaba prácticamente vacía, a excepción de un viejo escritorio cubierto de polvo y un espejo roto que colgaba torcido en la pared. Se acercó, su corazón latiendo fuertemente. Al mirar en el espejo, no vio su reflejo, sino una escena aterradora, los rostros de los niños desaparecidos, empañados y distorsionados, como si sus almas estuvieran atrapadas en una prisión invisible. Ana retrocedió, aterrorizada. No puede ser, murmuró, las lágrimas comenzando a brotar. El espejo brilló momentáneamente, reflejando una figura oscura detrás de ella. Se dio la vuelta con un grito, pero la sala estaba vacía. Solo el viento de la tormenta aullaba en el exterior. Decidida a encontrar la verdad, se acercó al viejo escritorio. Entre los papeles amarillentos encontró un diario, cuyas páginas estaban llenas de garabatos erráticos y dibujos de sombras. La escritura era desesperada, un ladrido de terror contra la oscuridad que parecía aplastarlo todo. Leyó palabras que describían rituales, invocaciones y advertencias. ¿Acaso existía un mundo entre el velo de la vida y la muerte, y era eso lo que los niños habían tocado sin saberlo? El diario mencionaba un nombre que la heló, un antiguo maestro, amparado en secretos, cuya figura se creía perdida. Él sabe algo, pensó. Pero antes de que pudiera procesar más, un estruendo la sacudió. Las paredes empezaron a vibrar, y las luces parpadeaban caóticamente. Un grito, agudo y lleno de dolor, atravesó la desesperante tensión. Era el eco de los niños. Las puertas de la sala se cerraron de golpe, atrapándola. Ana se quedó inmóvil, aterrorizada al sentir que algo la observaba. Una sombra oscura comenzó a formarse en el centro de la habitación, lo que provocó que el aire se helara. ¿Qué has hecho?, susurró una voz rasposa, mezclándose con los ecos de los gritos. Ana apretó los puños. El instinto de lucha comenzaba a ganar la partida, pero la sombra se acercaba. Con cada paso, sus susurros se volvían más intensos, cargados de dolor y desesperación. Ana debía hacer algo, pero ¿cómo enfrentarse a un horror manifestado, a un secreto que había estado oculto tanto tiempo? Fue entonces cuando, recordando algo del diario, recordó un hechizo, una forma de liberación. De las entrañas de su pánico, nació un nuevo propósito. ¿Lograría romper el hechizo y salvar a los niños? ¿O sería ella la siguiente en desaparecer? Justo en ese momento, la oscuridad cobró vida, y dio un paso hacia ella. La confrontación estaba a punto de comenzar. El aire en la sala se espesó, como si cada aliento cargara un peso insoportable. Ana sintió que el corazón le latía en la garganta, el miedo era palpable, una sombra opresiva que la atrapaba en su propia desesperación. La figura oscura continuaba avanzando, sus bordes parecían difuminarse como un humo denso que envolvía sus sentidos. Soy un eco de lo que no debió ser, resonó la voz, ahora más clara, más insistente. Los niños jugaron con lo prohibido y ahora tú, como su guardiana, debes sufrir las consecuencias. Cada palabra era un susurro helado que la calaba hasta los huesos. Ana quería gritar, quería correr, pero sus pies permanecían pegados al suelo, como si la tierra quisiera tragarse su existencia. No, gritó, tratando de aferrarse a su razón. No me llevarás a ellos. Siempre hay una forma de liberación. Recordó el diario, las oraciones confusas que podrían abrir una puerta entre mundos. Se obligó a concentrarse, aferrándose a cada letra, a cada símbolo que le había parecido absurdo en un primer momento. Las paredes vibraron con una energía malévola, como si retuvieran el lamento de las almas perdidas. La sombra se detuvo, momentáneamente desconcertada, y en ese instante, Ana tomó una decisión.
Con voz temblorosa, articuló las palabras que había memorizado del diario. Oscuridad, escucha mi llamado. Libera a los que fueron atrapados. El hechizo se deslizó por los labios de Ana, y el aire se volvió electrizante. La sombra, confusa, pareció retroceder, como si finalmente reconociera el poder en esas palabras olvidadas. Las luces parpadeaban de nuevo, pero esta vez eran destellos de esperanza, intermitentes como el latido de su corazón. Eres fuerte, pero no lo suficiente, volvió a murmurar la figura, acercándose con incesante determinación. Ana sintió que la desesperanza se arrastraba por su espalda, el frío asfixiante amenazaba con consumirla. Sin embargo, no podía rendirse. Padre nuestro que estás en los cielos, protege a estos inocentes, gritó, y con cada palabra, la sala temblaba más. Las paredes parecieron resonar con una energía ancestral. La sombra, ahora sufriendo, emitía un grito desgarrador, un eco de antiguas maldiciones: no puedes hacer esto, tu vida depende de mí. Las ventanas estallaron, y fragmentos de cristal cayeron al suelo como lágrimas de un reloj roto. Ana, absorbiendo cada latido de su miedo, gritó de nuevo: yo soy su voz. Yo soy su luz. Cada frase resonaba en el aire, transformando la desesperación en un clamor de esperanza. Podía sentir la energía fluir a su alrededor, como un río feroz que llevaba consigo toda la maldad que había alojado aquella sala. De repente, el espejo comenzó a vibrar, y ante ella, los rostros de los niños aparecieron fugazmente, pidiendo auxilio. Ana extendió su mano hacia ellos, como si su sola presencia pudiera romper el hechizo que los mantenía cautivos. Regresen, yo los traigo de vuelta. La sombra se convulsionó. Ana podía notar cómo la poderosa esencia de la oscuridad comenzaba a desintegrarse. Pero antes de que pudiera sentir alivio, un último grito reverberó, desgarrador y pleno de dolor. La sombra, en un arranque de furia, se abalanzó sobre ella. No escaparás de los secretos de este lugar. La habitación se llenó de un brillo intenso, casi cegador. Ana cerró los ojos, sintiendo como una fuerza colosal la envolvía. ¿Qué pasaría ahora? ¿Había logrado liberar a los niños o solo había despertado a algo aún más aterrador? Cuando el ruido ensordecedor cesó, Ana se encontró sola en la sala, el aire pesado y denso. Cada respiración era un desafío. El viejo espejo había estallado en 1000 pedazos, pero en su lugar, vio algo: un destello. Un pequeño objeto brillaba entre los escombros. ¿Qué es esto?, pensó, llevándose la mano al pecho, sintiendo una inquietud creciente. Mientras se acercaba, supo que no había terminado su pelea. El terror estaba lejos de ser vencido. ¿Acaso lo que había encontrado era la clave o una trampa mortal? Y en el silencio profundo, un murmullo escalofriante comenzó a salir de la oscuridad que aún permanecía detrás de ella. Algo más estaba por despertar, y esta vez, no sería solo una sombra. El destello siguió brillando entre los escombros, y Ana se agachó, su mano temblorosa extendiéndose hacia la luz. Era una pequeña medalla, cubierta de un polvo oscuro que parecía susurrar secretos antiguos. Mientras la sujetaba, un escalofrío recorrió su espalda, como si la medalla le hablara, invitándola a adentrarse más en su oscuro misterio. ¿Qué has hecho?, murmuraba la voz oscura, reverberando en las paredes destruidas. Ana, aún en estado de shock, retrocedió un paso. En su mano, la medalla pulsaba con una extraña energía, casi vibrante. De pronto, una risa macabra resonó, llenando la sala con su eco perturbador. Ana dio un giro, su corazón se disparó. La sombra, ahora algo más que una forma difusa, se hacía más tangible, más real. Se alzó del suelo como un torrente de oscuridad, sus ojos dos brillas rojos que penetraban su alma. No puedes escapar de mí, Ana, decía la voz, ahora un susurro y un grito a la vez, porque el juego apenas comienza. La medalla se calentó en su mano, una advertencia de que su poder iba más allá de la comprensión. Ana apretó la medalla con fuerza, sintiendo que la energía que emanaba de ella era una promesa de defensa, de lucha. Pero su mente corría en frenético estado de alerta, preguntándose qué significaba aquel objeto, y si realmente podría salvarla o condenarla aún más. Los niños nunca debieron jugar con lo que no entendían, continuó la sombra, acercándose. Y tú,
tú siempre has sido una de ellos, jugando en un mundo que no es tuyo. Ana apretó los dientes, recordando los rostros de aquellos pequeños, su risa, sus sueños. Ellos no merecían ese destino. Con un grito que reflejaba su determinación, se levantó y gritó, no volverás a atraparlos. Alzó la medalla como si pudiera utilizarla como un escudo. La luz de la medalla brilló intensamente, llenando la habitación en un resplandor casi cegador. Ese no es tu poder, Ana. Es mío, aulló la sombra, su forma temblando en una rabia involucionada. Pero Ana no se detuvo. Necesitaba creer. Miedos enredados de su interior luchaban por salir, pero decidió transformarlos en valor. Un viento helado sopló, agitándole el cabello y llenándole los pulmones de un aire gélido. Las paredes comenzaron a crujir, reflejando la lucha de fuerza. Con cada palabra que decía, la sala respondía, y el eco pronto se convirtió en un rugido. Oscuridad, te desafío, gritó. Y el resplandor de la medalla brilló aún más. Era como si el lugar estuviera dividido entre dos mundos, el de la víctima y el del verdugo, y entonces, de repente, la sombra comenzó a gritar. Un grito desgarrador que perforó el aire, resonando en cada rincón. Ana sintió como el poder de la medalla se intensificaba, alimentándose de la angustia que dejaba la sombra. No. Detente, suplicó, pero fue en vano. La sombra se retorcía, y Ana comprendió que estaba a punto de liberar todo su horror. Las paredes comenzaron a agrietarse, y Ana sabía que el conflicto estaba tomando un giro terriblemente peligroso. La medalla brillaba intensamente, y el aire se llenó de una energía que la hizo sentir liviana, casi como si pudiera volar. Pero un estruendo anunció que no estaba sola, el eco de las risas de los niños resonaba a su alrededor. Por un instante, dudó. ¿Era la voz de aquellos que había intentado salvar o el murmullo de aquellos que habían caído en la oscuridad? El viento arremetió con más fuerza, alejándola de sus pensamientos. Ana cerró los ojos, deseando con todas sus fuerzas que no todo estuviera perdido. Al abrirlos, vio algo. En medio del caos, un nuevo destello surgió desde la medalla, eco de lo que realmente había estado atrapado en esa oscuridad. ¿Serían los niños? ¿O un monstruo aún más siniestro? El corazón le bombardeaba de emoción y terror al volver a verla. Todo dependía de su elección en ese instante. Con el gran pulso de su esperanza, extendió su mano con la medalla hacia la sombra que se retorcía. El rugido volvió a crecer, pero esta vez, lo que vendría jamás podría haberlo imaginado. La sala pareció vomitar un torrente de emociones, una tormenta de verdades olvidadas a la espera de ser liberadas. Y en medio de esa tempestad, lo que pasó a continuación fue tan inesperado que podría cambiarlo todo. Los he encontrado, gritó, sintiendo la energía girar a su alrededor. Lo que estaba por suceder comenzaba a tomar forma en la penumbra, un cúmulo de destinos conectados, pero lo que Ana no sabía era que algunas cosas, una vez liberadas, podrían nunca volver a ser encerradas. El rugido de la tormenta emocional siguió sacudiendo las paredes. El alboroto vibrante crecía, una cacofonía de risas y llantos entrelazados mientras la sombra se retorcía, atrapada entre dos fuerzas implacables. Ana, empapada en sudor y desesperación, se aferraba a la medalla, sintiendo cómo su esencia amenazaba con desbordarse. ¿Qué estás haciendo, Ana? No puedes liberarlos. La voz oscura retumbaba, llena de pánico y furia. La sombra comenzó a distorsionarse, su figura se tornó más amenazante, alzándose con un furor que golpeaba el suelo. Ana sintió que cada fibra de su ser se sacudía, como si el lugar entero temiera aquellas verdades olvidadas que venían a la luz. Pero lo que Ana no entendía, lo que había ignorado en su deseo de ayudar, era que a veces los ecos deben permanecer en silencio. La medalla, ahora hirviendo entre sus dedos, empezó a mostrarse como un portal, una entrada no solo a recuerdos, sino a la esencia misma de esas almas perdidas. Luz intensa surgió del objeto, proyectando sombras alargadas que danzaban en el lugar. Un destello abrupto y, en medio de esa oscuridad, algo emergió. Las siluetas de los niños, sus risas resonando a través del aire, se hacían más visibles. Pero su alegría se transformó rápidamente en angustia. Ana vio sus ojos, llenos de fervor, pero también de miedo.
Ayuda, gritaba uno, su figura temblando. Nos atrapan en sus juegos. Las voces de los demás niños se unieron en un coro de súplicas desbordadas, llenando la habitación de un terror palpable. Ana sintió que la medalla temblaba. No, 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 murmuró al ver cómo la sombra, al sentirse amenazada, se alza aún más, tomando una forma monstruosa. El aire se volvió denso, y Ana sintió que su corazón retumbaba en su pecho. El miedo la envolvía, pero no podría rendirse. Debo dispersar la oscuridad, se dijo, apretando los dientes. Los ecos de la sombra resonaban en su mente, jugando con su sensatez, sofocando su determinación. Sin embargo, sabía que debía actuar. Con la medalla en alto, se adentró más dentro del abismo. No dejaré que te lleves a los niños, gritó, pero las palabras resonaron entre las risas burlonas de la sombra, cada tono un cruel recordatorio del control que tenía sobre esos pequeños. El suelo comenzó a vibrar, y las paredes se agrietaban cada vez más. La locura de la oscuridad la arrastraba a su lado y Ana sintió que se desmoronaba. Estaba a punto de claudicar cuando vio una luz en el rostro de uno de los niños. Era como si un pequeño destello de esperanza iluminara su mirada. Un impulso la invadió, y comprendió que podía actuar. La medalla emitió un fulgor resplandeciente, y un torrente de energía brotó de su interior. Extendió la mano y lanzó la luz hacia la sombra con todas sus fuerzas. «Es suficiente. Quédense atrás», gritó, y la energía chocó contra la sombra, una explosión de luz y oscuridad. Ana cayó de rodillas, sintiendo como todo su ser se estremecía. La medalla latía con un ritmo frenético mientras presionaba su mano contra el suelo. El grito de la sombra se tornó en un lamento desgarrador. Mientras se retorcía, los rostros de los niños emergieron en el aire. La luz se intensificó al tiempo que la sombra parecía dividirse, desgarrándose en 1000 pedazos de oscuridad que parecían ser absorbidos por la medalla, pero al interrumpir su maldición, la sombra emitió un último grito. «No se olviden de mí», resonó, en un eco que atravesó el espacio incluso cuando se disipaba. Ana, con la medalla aún en su poder, sintió que todo su ser se congelaba, las risas infantiles se desvanecieron. Los niños estaban allí, pero sus rostros reflejaban una mezcla de agradecimiento y tristeza. «¿Qué hemos liberado?», murmuró Ana, atrapada entre la emoción de sus rostros y la inquietante sensación de que algo aún acechaba. El aire se enfrió de repente mientras el eco de su pasado resonaba en sus oídos. La medalla comenzó a vibrar nuevamente, un recordatorio perturbador de que lo liberado no siempre significa libertad. Y en ese mismo instante, una sombra que parecía más oscura que la idea de la sombra original se alzó al fondo, aguardando su momento. «¿Qué has hecho, Ana?», susurró la voz, ahora más cerca y más clara que antes. Un frío sudor recorrió su espalda mientras se daba cuenta de que esta vez, tal vez, la pelea apenas había comenzado. Las paredes crujieron como si el mismo lugar protestara por la liberación. Ana aún se encontraba de rodillas, la medalla palpitando con una energía que parecía tener vida propia, pulsando en un tempo frenético. Su corazón, agitado por el miedo, retumbaba en sus oídos mientras las luces parpadeaban intermitentemente, lanzando sombras que se estiraban a lo largo del suelo. Los niños la miraban, sus ojos reflejando un resplandor que congelaba la angustia en el aire. Era una mezcla de esperanza y terror, como si esperaran que ella fuera la salvación pero también la causa de algo más aterrador. «¿Qué has hecho?», preguntó una niña con voz temblorosa, cada palabra llena de un temor palpitante. «¿Qué hemos liberado?». La pregunta la hirió, como un cuchillo helado en el pecho. Ana sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No sabía cómo responder, no sabía si había sido una salvación o un error catastrófico. La sombra, ahora más oscura y voluminosa, parecía alimentarse de su confusión, tomando forma de un espectro más abominable con cada instante que pasaba. «Regrésame», murmuró la sombra con una entonación susurrante, como un eco lejano que retumbaba en la oscuridad. La familiaridad de la voz envió un escalofrío por su columna. El eco de lo que había sido su primer encuentro regresó, y con él la angustia de aquel día. Era similar a lo que le había dicho antes: «No te olvides de mí».
Las miradas de los niños se tornaron hacia la figura monstruosa y Ana se dio cuenta de que eran aquellos ojos los que guardaban el verdadero horror, eran las almas de los que se habían perdido, de aquellos que la sombra había atrapado en su juego. Cada uno estaba marcado por la tristeza y el terror de no poder escapar. La voz oscura que emergía de la sombra estaba atada a sus llantos, a su sufrimiento. «Sálvanos. Nunca quisimos estar aquí», gritaron en un coro de voces desoladas. Sus palabras fueron un grito descarnado de desesperación, y Ana sintió un peso en su pecho, una culpa aplastante. «No sé si puedo», balbució, sintiendo que el poder de la medalla comenzaba a desvanecerse. Las vibraciones pronto cesaron, y todo a su alrededor parecía cobrar vida. Entonces, uno de los niños dio un paso adelante, su rostro lleno de determinación. «Tú eres la única que puede, Ana. Tienes que luchar. Debemos recordar lo que es la luz». El resto asintió, su fe en ella iluminando el sombrío ambiente. Mientras eso sucedía, la sombra se encogía y crecía en frenesí, susurrando entre risas distorsionadas. «Nunca desapareceré. Ustedes son mis juguetes, a los que siempre atormentaré. No pueden escapar de lo que han olvidado». Su risa era un eco macabro que reverberaba, burlándose de sus miedos ocultos. La medalla, sin embargo, comenzó a brillar débilmente ante la marea de emociones. Ana se levantó, con los niños a su lado formando un círculo protector. «No dejaremos que nos atrapes, nunca más», afirmó con más fuerza de lo que sentía. Las palabras resonaron con un leve eco, y la luz de la medalla comenzó a intensificarse. Había una verdad, una luz que empezaba a regresar. La sombra entonces se abalanzó, lanzando tentáculos oscuros, deseando arrastrarlos a su caos. Ana sintió su corazón latir desbocado, y con cada pulso recordó la risa, la calidez y la alegría. «Recuerden, juntos somos más fuertes», gritó, extendiendo la medalla hacia la sombra. Un rayo de luz surgiendo de la medalla chocó contra la oscuridad, un enfrentamiento titánico que pareció dividir la realidad. Pero justo cuando la luz parecía estar ganando, algo más emergió de la sombra, algo antiguo y retorcido, como si los ecos de un pasado sombrío empezaran a manifestarse. El aire se volvió pesado, amenazador. «¿Qué has despertado, Ana?». La voz resonó, cargada de una maldad primordial que erizó su piel. La luz titilaba al borde de su resistencia, y justo cuando pensó que todo podía resolverse, la sombra la rodeó, poseyendo cada rincón de su mente. En ese momento crítico, sintió un nuevo poder brotar en su interior. Pero Ana, con la medalla brillando intensamente, comprendió la verdad más aterradora de todas. Su desafío apenas comenzaba y, con ello, se revelaban más secretos ocultos que lo que había liberado. «¿Qué harás ahora, Ana?», volvió a susurrar la voz, y entonces sintió que la verdadera oscuridad la acercaba, dispuesta a devorar su espíritu. Ana no sabía qué era lo que había despertado, pero podía sentirlo. La sombra giraba a su alrededor, sus tentáculos oscuros acariciando su mente como si intentaran sacar a la luz sus miedos más profundos. Decidida a no sucumbir, apretó la medalla con fuerza, dejando que la luz que emanaba de ella brillara aún más intensamente. Una cálida sensación de coraje comenzó a llenar su ser, una energía surgiendo de las entrañas mismas de su alma. «Con la luz de nuestra memoria, te despojaremos de tu poder», gritó Ana, sorprendida por la fuerza de su propia voz. Las criaturas que se arrastraban en la sombra titubearon por un instante, como si la verdad que había invocado resonara con un eco lejano de esperanza. Los niños, aunque asustados, se unieron a su grito. El bullicio de voces infantiles elevándose contra la oscuridad parecía debilitarla. «No somos tus juguetes», exclamaron, y con cada palabra, la luz de la medalla se extendía, creando un harén de resplandor alrededor de ellos, pero la sombra no se estaba rindiendo tan fácilmente. «No pueden luchar contra mí». La voz se retorcía en un alarido desgarrador que resonó en el aire helado, como un eco de agonía. Los tentáculos oscuros comenzaron a apretar con más fuerza, intentando atraerlos nuevamente hacia el abismo. Ana sintió el tirón de su poder maligno, como si quisieran arrancar su esencia misma. Una oleada de pánico la invadió, pero sabía que la clave estaba en la conexión que compartía con los niños. Ellos eran su puerto seguro.
Recordaba las risas compartidas, el sol brillando en el patio de la escuela, las historias de aventuras que habían tejido juntos. Eso era lo que debían recordar. Piensen en lo que nos une, les gritó. Recordemos la luz. La medalla vibró en su mano, y repentinamente, imágenes del pasado comenzaron a fluir en su mente, días de verano, juegos interminables y risas que llenaban el aire. La energía en su pecho creció, y sintió como las memorias de esos momentos felices formaban un escudo en torno a ellos. La sombra parecía tambalearse de nuevo, sus tentáculos retrocediendo con el brillo que iluminaba la habitación. No me dejarás atraparte. La voz se convirtió en un grito aterrador, revelando una vez más su naturaleza monstruosa. Por un instante, una de las figuras en la oscuridad se separó, revelando el rostro de uno de los niños que habían perdido, su expresión marcada por un miedo paralizante. «Ayúdanos, Ana», susurró, una mezcla de esperanza y devastación en su voz. Las lágrimas brillaban en sus ojos, como si el sufrimiento de aquellos que la sombra había reclamado guiaran su súplica. Ana sintió que su valentía se intensificaba. «No puedo solo recordarlos a ustedes. Debemos recordar a todos los que han sufrido». A medida que sus palabras resonaban, las memorias perdidas de las almas atrapadas comenzaron a volver. Las risas, las historias, las promesas de un futuro mejor, todo se agolpó en su mente, alimentando la luz que se expandía a su alrededor. «Tienen que luchar conmigo», gritó, y la fuerza de su voz fue un faro para todos, llevándolos a unirse en un coro de fe y amor. Ana se sintió elevarse, casi flotando, mientras la medalla relampagueaba con luz, transformándose en un sol resplandeciente, pero entonces, un nuevo viento huyó, trayendo consigo ecos de antiguas maldiciones. Con cada susurro, la sombra parecía desesperarse, todo lo oscuro y maléfico que había encerrado comenzaba a resquebrajarse. «Esto no ha terminado», rugió, mientras intentaba aferrarse a la última chispa de poder que le quedaba. La luz vibrante del grupo de Ana se intensificó, pero justo cuando parecía que podrían triunfar, una revelación heladora surgió en su mente. «¿Qué pasará si te vencemos, criatura? ¿Qué hay detrás de esta oscuridad que has sembrado?» La pregunta retumbó con fuerza en su interior, y mientras la sombra empezaba a desvanecerse, su respuesta resonó como un eco profundo en la habitación. «La verdad es más aterradora que el miedo que he creado». El aire estaba tenso, cargado de incertidumbre. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al darse cuenta de que la lucha apenas había comenzado, y que lo que había despertado era solo un fragmento de algo mucho más grande y aterrador. La pregunta flotaba en su mente mientras la sombra comenzaba a disolverse. ¿Qué más hay en lo oculto de esta escuela? Ana se sostuvo firme, sintiendo como la luz de la medalla pulsaba a su alrededor, como un refugio en medio del caos. Pero la respuesta de la sombra resonaba en su cabeza como un tambor ensordecedor. «La verdad es más aterradora que el miedo que he creado». Esa idea se aferró a su mente, parándose como un monstruo frente a ella, desafiándola a descubrir el oscuro secreto oculto en las paredes de su escuela. Los niños, con sus rostros aún pálidos, estaban llenos de confusión. «¿Qué significa eso?», preguntó uno de ellos, su voz temblando. Ana miró a su alrededor, los ojos de sus compañeros reflejaban la misma inquietud. «No lo sé», respondió, «pero necesitamos averiguarlo. Si esto acaba, debemos estar listos para enfrentar lo que venga». Con un gesto, hizo una señal a los niños para que se acercaran. La luz de la medalla iluminó el espacio, y aunque aún había vestigios de la sombra, parecía más débil, como si la luz estuviera haciendo su trabajo. Pero Ana no podía dejarse engañar, el peligro no había desaparecido por completo. Decididos a enfrentarse al abismo de la verdad, avanzaron hacia los pasillos oscuros, donde el aire era más denso y los ecos de risas lejanas parecían susurrar desde las sombras, burlándose de su valentía. Cada paso resonaba entre las paredes como un grito silencioso, recordándoles lo que estaba en juego. «¿Qué vamos a encontrar aquí?», murmuró otra niña, los ojos muy abiertos. Ana no supo qué contestar. Una parte de ella estaba convencida de que las respuestas se ocultaban en algún lugar, pero otra parte la advertía de que enumerar descubrimientos como ese podía llevar a un horror inimaginable. Cuando llegaron a la antigua biblioteca de la escuela, el ambiente cambió.
Las estanterías estaban cubiertas de polvo, y los libros, algunos desgastados y otros destruidos, se apiñaban sin orden, como si hubieran sido abandonados en medio de una tormenta. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición, y el silencio era abrumador. Ana respiró hondo. Aquí fue donde todo comenzó. Los libros pueden contener respuestas. Se acercó a una estantería y, mientras pasaba los dedos entre los lomos de los libros viejos, uno de ellos se deslizó hacia adelante, cayendo al suelo con un golpe sordo. Al abrirlo, las páginas temblaron, revelando ilustraciones de criaturas sombrías y relatos de desapariciones. «Mira esto», gritó un niño mientras tambaleaba hacia ella con otro libro. Habla de rituales y de la manera en que nuestras almas pueden ser atrapadas en este lugar. La revelación dejó a todos atónitos. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Rituales? ¿Para qué?, preguntó, nerviosa. Para alimentar a la sombra. El niño apenas podía articular las palabras, pero Ana entendió. La sombra no había sido solo una manifestación del miedo, era el guardián de un secreto más profundo, un pacto oscuro que había estado presente desde hace generaciones. Un ruido sordo hizo eco en la habitación, y todos se giraron, con el corazón acelerado. La puerta principal de la biblioteca se cerró de golpe, y la luz de la medalla parpadeó en respuesta a la creciente oscuridad que se acumulaba a su alrededor. Ana sintió el miedo apoderarse de ellos, un pesar palpable que se instalaba en el aire. ¿Qué está pasando?, preguntó uno de los niños, mientras su rostro se cubría de angustia. No lo sé, respondió Ana, la verdad de sus palabras desnudaba su vulnerabilidad. Y en ese instante, la sombra, ya debilitada, comenzó a recuperar fuerza, emergiendo de la oscuridad como un torbellino serpenteante que parecía alimentarse del miedo que los envolvía. «Luchen», gritó Ana, mientras la luz de la medalla comenzaba a fluir de nuevo. Pero la oscuridad los rodeaba, los ojos de la sombra se burlaban de ellos desde las esquinas de la sala, y justo cuando estaban a punto de perder la esperanza, Ana sintió una presencia detrás de ella. Una figura borrosa que emergía lentamente, desdibujándose entre la penumbra. Su corazón se detuvo. Era otro niño perdido atrapado en las redes de la oscuridad. O tal vez una manifestación de todo lo que habían temido. La luz titiló erráticamente y su mente se sumió en pánico. «¿Quién está ahí?», gritó, deseando en su interior que la respuesta no fuera lo que pensaba. La respuesta llegó en un susurro escalofriante: «Soy parte de la verdad que deben descubrir». Ana sintió que el terreno temblaba bajo sus pies mientras la revelación de lo que seguía la llenaba de inquietud. ¿Qué verdad tan aterradora estaba a punto de revelarles la sombra? Ana se giró lentamente, su corazón retumbando como un tambor en su pecho. La figura que se perfilaba ante ellos era un niño, pero no un niño cualquiera. Su rostro, pálido como la luna y con ojos vacíos que parecían devorar la luz, estaba cubierto de oscuridad. Era como si de él emanara un eco de todas las risas que había perdido, de todos los recuerdos borrados por la sombra que ahora los acechaba. «¿Quién eres?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro, temiendo que cualquier sonido podría despertar algo más en la penumbra. «Soy uno de los muchos», respondió el niño, su voz flotando en el aire como un lamento. «Capturados por la sombra. Vine a avisarles». Su mirada, aunque vacía, parecía llena de un dolor profundo. La sombra no solo quiere miedo. Quiere almas. El grupo dio un paso atrás en unísono, la desesperación reflejada en sus rostros. «¿Cómo podemos detenerla?», gritó uno de los niños, su voz temblando de terror. «Debes entender los rituales», insistió el niño, su figura comenzando a desvanecerse, como la bruma que se disipa al amanecer. «Pero cuidado, porque descubrir la verdad tiene un precio». Antes de que pudiera preguntar más, la figura desapareció completamente, dejando una estela de desasosiego entre los niños. Ana, sintiendo que la urgencia aumentaba, miró a sus amigos. «Necesitamos esos libros. Hay respuestas por descubrir». Mientras se acercaban a las estanterías, un grito sordo resonó en la biblioteca. La luz de la medalla parpadeó violentamente, y un frío helado atravesó la sala.
Las ventanas estallaron en cristales brillantes, y la sombra se aglomeró en un punto, tomando formas grotescas, como si fueran figuras humanas atrapadas en un torbellino de desesperación. No podemos quedarnos aquí, dijo Ana, intentando mantener la calma. Si lo que dijo el niño es cierto, debemos encontrar esos rituales antes de que sea demasiado tarde. Los libros comenzaron a vibrar, una sinfonía de murmullos resonando de sus páginas al abrirse y cerrarse. Ana, sin pensarlo, se lanzó hacia un libro que parecía brillar con un resplandor tenue. Cuando sus dedos tocaron la cubierta, una oleada de imágenes invadió su mente, un círculo de niños en el patio de la escuela, invocando a la sombra para obtener poder, pero en lugar de eso, causando un sufrimiento inimaginable. Ana, cuidado, gritó uno de los niños, mientras una sombra oscura se abalanzaba hacia ella. Un tentáculo de oscuridad, frío y húmedo, rozó su brazo. Sintió que la fuerza vital intentaba escabullirse de su cuerpo. Con un grito, levantó la medalla, y la luz brilló intensamente, combatiendo el hechizo de la sombra. La figura oscura se retorció y se detuvo, pero la mirada de sus ojos grises seguía asediándola. El niño que había aparecido antes se hizo presente una vez más, ahora más claro. Necesitan el ritual correcto, una invocación para romper el vínculo. ¿Cómo? Dímelo, exigió Ana, el miedo haciendo eco en su voz. En el corazón de la noche, cuando el reloj marque la medianoche, el sacrificio de un miedo es lo único que puede liberarte. Y con esas palabras, su figura se desvaneció nuevamente. Sacrificio de un miedo, murmuró Ana para sí misma, el pánico y la confusión luchando por cubrir su razón. La sombra, enojada, comenzó a arremolinarse, buscando algo más que las almas de los niños, buscaba venganza. Debemos hacernos fuertes, gritó Ana, sintiendo que el terror la invadía cada vez más. No podemos dejar que esto nos consuma. Juntos, descubriremos esa invocación. Pero en ese preciso instante, la sombra se desgarró en un grito infernal, y la biblioteca comenzó a tambalearse como si el mismo suelo temblara de miedo. ¿Podrían realmente liberar la verdad o caerían en el mismo abismo que habían intentado evitar? El reloj del vestíbulo sonó. Casi medianoche. La cuenta regresiva había comenzado. Y en un último alarido de desesperación, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué miedo estaban ellos dispuestos a sacrificar para sobrevivir? El aire estaba cargado de electricidad y miedo mientras Ana y los niños se encontraban en la biblioteca, el eco de la sombra resonando a su alrededor. La desesperación los abrazaba, pero en medio del caos, una chispa de esperanza comenzó a brillar. Ana se giró hacia sus compañeros, sus rostros pálidos y asustados, pero sabiendo que debían unirse. Recordemos por qué estamos aquí, les dijo con voz temblorosa, pero decidida. No solo soy su maestra, somos un equipo. Y vamos a enfrentar esto juntos. El reloj sonó de nuevo, la campanada resonando como un tambor en sus corazones. Cada sonido marcaba un segundo que pasaba, acercándolos a la medianoche. El tiempo se había convertido en su enemigo. ¿Qué significa el sacrificio de un miedo?, preguntó uno de los niños. ¿Qué miedo sacrificamos? Ana respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. Tal vez sea enfrentarnos a lo que más tememos, nuestra propia oscuridad. La sombra emitió un rugido, como si supiera que las palabras de Ana significaban más que una simple reflexión. Con una mezcla de pánico y determinación, Ana se acercó a la medalla, iluminándola con su luz. ¿Estamos listos para enfrentar esto?, preguntó. Los niños asintieron, aunque sus rostros mostraban dudas. Juntos, podemos hacerlo. Cada uno de nosotros tiene un miedo que debemos afrontar. Si esto es lo que se requiere, entonces lo hacemos. El espacio se oscureció aún más, y el vórtice de la sombra se intensificó. Ana extendió su mano y les pidió que se unieran, formando un círculo. Cerramos nuestros ojos y nos unimos como uno, dijo. Compartimos nuestros temores y los convertimos en luz. Y así, uno a uno, los niños comenzaron a hablar de sus miedos. Un niño confesó su miedo a no ser amado, una niña habló de su terror al quedársela sola. La fuerza de sus sentimientos era tangible en el aire. Mientras cada uno compartía, Ana sintió que la medalla palpitara en su mano, sus destellos se volvieron más intensos.
Era un caro recordatorio de lo que podían lograr juntos. Recuerden. Ana gritó. Lo que más tememos no debe controlarnos. Juntos, podemos derrotarlo. La sombra se abalanzó más y más, sus tentáculos oscuros intentando rodearlos, llenándose de la angustia que los niños mostraban, pero entonces Ana, con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a recitar las palabras que había leído en el diario. Oscuridad, te desafío. Libéranos de este miedo. Con cada palabra, nuestras almas brillan más. La medalla brilló con un resplandor cegador, y los niños, sintiendo el impulso, también comenzaron a repetir junto a ella, llenos de coraje. Los temores son sombras, pero juntos, somos luz. No nos vencerás. El eco de su mantra resonaba por la biblioteca. La sombra se retorció y chilló, un grito que helaba la sangre mientras retrocedía frente al poder de sus palabras. Era un combate colosal, pero la luz que emanaba de ellos atravesó la oscuridad como una espada. En esos momentos intensos, Ana podía ver a los niños sonriendo, una luz de esperanza brillando en sus miradas. Con el paso de los minutos, la medalla finalmente se iluminó tanto que fue como si todo el lugar fuera bañado de luz. La sombra, atrapada y con miedo, comenzó a desvanecerse lentamente. Esto no ha terminado, susurró antes de que fuera engullida por la luz. Finalmente, el silencio descendió sobre la biblioteca. Ana abrió los ojos y vio a los niños, todos temblando, pero con sonrisas en sus rostros. Habían enfrentado sus peores temores y habían salido victoriosos. Lo hicimos, gritó uno de los niños, y todos comenzaron a reír y abrazarse. El terror se desvanecía en el aire como una niebla despejada. Ana sintió su corazón aligerarse. Por primera vez desde que en su primer día había llegado, la escuela parecía libre de los miedos del pasado, pero en medio de su celebración, una pequeña sombra permaneció, un eco lejano que recordó su experiencia. Ana miró por encima de su hombro, sabía que aunque habían vencido a la sombra, los secretos del lugar aún latían. Aún hay mucho que descubrir. Dijo con determinación. Debemos proteger lo que hemos ganado. Los niños, tras escuchar su voz firme, asintieron, listos para enfrentar cualquier cosa que pudiera venir. La comunidad de la escuela se transformó en un símbolo de valentía y unión. Juntos, se comprometieron a seguir explorando la historia de su escuela, siendo conscientes de los secretos que aún podrían residir en sus rincones. Como una última promesa, Ana guardó la medalla en un lugar seguro, un recordatorio de su fuerza y de la luz que habían traído juntos, y así, la escuela, durante mucho tiempo marcada por el miedo, comenzó una nueva etapa de esperanza, un lugar donde las sombras eran solo ecos del pasado, y los verdaderos héroes eran los que se atrevían a enfrentarlos. Pero en lo más profundo de la biblioteca, un ligero susurro seguía flotando en el aire, una advertencia, un eco que decía que la oscuridad nunca se va por completo. Necesitas suscribirte ahora mismo. No quieres perderte las próximas historias exclusivas que llegarán. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar al algoritmo y alimentar el canal. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, queremos escuchar tu voz. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Todos juntos somos más fuertes.